Bienvenidos. En esta oportunidad queremos abordar un tema de gran preocupación social. En esta época de pandemia hemos visto quebrantarse tanto la salud física de los ecuatorianos, pero también la salud mental se ha visto afectada en este caso. Pero muy pocos han sido los esfuerzos que se han visto por equilibrar y procurar una buena salud mental. Hoy nos acompaña el magíster Giovanni Lascano, psicólogo clínico, máster en psicología, mención en psicoterapia, es psicoterapeuta racional emotivo por el Albert Ellis Institute de Nueva York. Es el director del Centro de Terapia Cognitiva Conductual CETEPCO, exdirector IES de Ambato del Departamento de Salud Mental. Bienvenido, Giovanni. Gracias por aceptar esta invitación. Hola, muy buenos días. Primeramente, muchas gracias a ustedes por este espacio y sobre todo por la importancia que le están dedicando a este componente que dejamos pasar por alto y con más razón en esta pandemia que es la salud mental. Muchísimas gracias. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades mentales causan la mayor parte de las incapacidades en adolescentes y también en el resto de la población, afectando todos los aspectos de la salud y del desarrollo. Tenemos algunos datos en los que nos mencionan que aproximadamente el 20% de niños, niñas y adolescentes del mundo tienen algún tipo de trastorno o problema mental. Y además, la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años, pero la mayoría de estos casos no se detectan y tampoco se tratan. Entonces, una de las enfermedades más prevalentes entre los jóvenes se ha visto que es la depresión. Esta depresión lleva a la persona en numerosas ocasiones a terminar con su vida, siendo el suicidio la segunda causa de muerte entre las personas de 15 y 29 años. El suicidio es un importante problema de salud pública, en gran medida prevenible, que ocasiona un gran número de pérdidas de vidas humanas. Más de 800,000 personas mueren cada año en el mundo, el triple de víctimas en accidentes de tránsito, y conlleva la devastación emocional, social y económica de las personas y familias enteras. Además, el suicidio es un tema tabú en nuestras sociedades, por lo que se dificulta su prevención. Es por esto la importancia de abordar este tema el día de hoy con Giovanni, y por eso queremos preguntarle si el Ecuador puede ser considerado como un país que garantiza la salud mental de los y las ecuatorianas. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, justamente haciendo referencia a esos datos de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, y claro, pues los estudios que se hacen a nivel de también UNICEF, estudios que se hacen a nivel zonal, incluso regional, de otras entidades de salud, como el Ministerio de Salud Pública, se registran datos bastante alarmantes, ¿no? Es cierto que más de 800,000 personas en el año se suicidan en todo el mundo, lo que equivale a una muerte cada 40 segundos. No contamos los intentos de suicidio, solamente se contabilizan las muertes consumadas. Es decir, una muerte cada 40 segundos es bastante, pero si pudiéramos contabilizar los intentos, probablemente estas cifras triplicarían, serían mucho más alarmantes. La verdad es que en el último estudio que hizo UNICEF con el Observatorio Nacional, determinaron en el año anterior, 2019, que la primera causa de muerte adolescente en el Ecuador es el suicidio, lo que significa que nuestros adolescentes no se están muriendo por accidentes de tránsito, no se están muriendo por aspectos orgánicos necesariamente, sino se están autoinfligiendo su daño y obviamente se están infligiendo la muerte como tal. Entonces es un tema bastante problemático, donde Ecuador como país todavía nos falta muchísimo. Sí, se ha roto un poco el estigma, el tabú de los psicólogos para locos, y que el psicólogo solamente es cuando tenemos un trastorno, sino pues ahora ya, y con esta pandemia se ha abierto un poco la idea de la importancia de la salud mental por la ansiedad, la depresión y todo lo que implica este confinamiento. Pero como país, solo hablando de Latinoamérica, estamos entre los últimos países que tienen un modelo, ¿sí?, de atención de salud ya implementado. Si no me equivoco, justo para el 2021, en el gobierno actual, recién se planteó la mesa de trabajo para implementar un proyecto internacional de salud mental, garantizando esto que algunos de los países ya los tienen.
y claro, pues nos falta muchísimo todavía que hacer. No puedo desmerecer el trabajo que ha hecho el país y que han hecho los colegas en los puestos, en los altos jerárquicos, como trabajar con una ley de prevención de suicidio a nivel del Pleno de la Asamblea, trabajar con algunos protocolos, trabajar con investigación, pero como país y la cultura de prevención de suicidio es todavía deficiente. Es decir, Ecuador no está dentro de los 38 países que tienen un plan de prevención de suicidio. No podemos considerarnos un país que tenga este proyecto ya ejecutado dentro del territorio. Siendo por experiencia y siendo muy sincero, tenemos protocolos internacionales, protocolos del Ministerio de Salud Pública, que nos dicen cómo atender a los pacientes en situaciones de riesgo a nivel ambulatorio o a nivel hospitalario. Pero la verdad es algo que está adaptado, mejor dicho, es algo que está traducido a veces al español, que está traído de otros países y adaptado a nuestro entorno de una manera, digo yo, forzada, más que verdaderamente crearlo o verdaderamente validarlo y adaptarlo a la realidad ecuatoriana. ¿Sí? Es como vulgarmente dicen por ahí, hay protocolos en España, hay protocolos en Estados Unidos, esto deben hacer. Entonces eso hay que hacer. Pero la cultura, la realidad de Ecuador es muy diferente a la de España, a la de México, y necesitamos estandarizar protocolos de atención enfocados en nuestra realidad. Y hablando de esta nueva realidad en la que nos encontramos actualmente, dentro de este confinamiento al que nos hemos visto obligados, ¿cuáles son las enfermedades mentales, los trastornos que más se han incrementado en este contexto de pandemia? En este tiempo, desde que comenzamos con la cuarentena, el inicio de la pandemia como tal, el confinamiento ha generado muchos problemas de relación de pareja. Yo digo que los problemas de pareja ahora se han hecho más frecuentes porque hoy estamos aprendiendo a ser pareja 24/7. Antes éramos parejas, matrimonios de 3 horas al día, 2 horas al día y volvíamos a la rutina. Y nos tolerábamos, digo yo, como pareja, pues sábado y domingo, que como quiera, pues lo sacábamos, ¿no? Pero estar todos los días con teletrabajo, más las clases online con los hijos y viviendo vida de pareja y de familia ha agotado mucho los recursos que tienen para poder enfrentar sus problemas. Problemas de pareja, la ansiedad que implica el confinamiento y el temor al contagio, y la depresión como elementos concluyentes de pérdida de trabajo, pérdidas familiares, ¿sí? Porque cambió completamente la dinámica, y los problemas conductuales por pasar mucho tiempo, pues los niños también recargados en actividades académicas y tecnológicas sin tener espacio de distracción por el temor al contagio, ha hecho que aumenten los problemas de conducta en esta población inicial también. Muy bien, Giovanni. Según estadísticas que tenemos del ECU 911, se ve evidencia que desde el inicio del confinamiento hasta más o menos hasta el mes de noviembre se reportaron 220 suicidios y 429 intentos de suicidio, el doble de la ejecución. Estos suicidios, estos intentos se realizaron la mayor parte en Guayaquil, Quito, Santo Domingo, Machala, Ambato y algunos del resto de cantones, pero ¿cuál podría considerarse la causa principal del incremento de estos suicidios debido al confinamiento? El tema de la ansiedad y la depresión, el temor a ser contagiado o a contagiar a mis familiares, es uno de los principales temores. Y claro, en este tiempo hemos podido atender a pacientes incluso por teleasistencia, que refieren tener todos los síntomas de COVID y creer que están contagiados y creer que están, no sé, como foco de contagio cuando no tienen absolutamente nada. Médicamente nos reportan porque están somatizando. También ha habido un gran problema que yo creo que los pacientes, especialmente, no podemos decir que la depresión es la única causa de suicidio. El suicidio no siempre tiene una base patológica, a veces es multicausal y no siempre son personas con trastornos mentales. Pero muchos de los suicidios que se han dado en este tiempo son pacientes descompensados. Pacientes sí, que no pudieron acceder a la medicación porque estaban cerrados los centros de salud dando prioridad a los pacientes COVID, porque son pacientes que de alguna forma tienen trastornos mentales graves, esquizofrenia, trastornos depresivos mayores, que sin la compensación farmacológica pues han podido agravar sus cuadros de base.
Entonces, ¿cómo podemos nosotros reconocer o darnos cuenta de algunas señales o alertas dentro de una persona que está pensando o que ha pensado alguna vez en el suicidio como opción? ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cómo saber que esta persona está atravesando por esta situación? Claro, yo siempre parto de algunos mitos y se van a poder responder algunas preguntas a partir de que la sociedad, los profesionales incluso, rompan estos mitos que tienen sobre lo que implica el suicidio. Uno de esos mitos es creer que todos los pacientes, que todas las personas que se intentan suicidar o que se han suicidado son trastornados mentales, porque así me lo han dicho, aunque no es la palabra técnica, pero no todos tienen trastornos mentales. No todos son valientes, no es que sean valientes ni tampoco son cobardes, tampoco es contagioso, tampoco es que pongan en riesgo la vida de terceras personas. Un mito que aparece acá es creer que si hablamos de suicidio con ellos o de muerte con ellos, les estamos haciendo barra para que lo hagan. Estos son algunos mitos. ¿Cómo nos damos cuenta? Generalmente las personas, digamos que clínicamente sintomáticos, clínicamente significativos, como para decir es un candidato a suicidio, escriben cartas, todo el tiempo están siendo muy existencialistas con la muerte, quién irá a mi velorio, ya pierden el interés en las cosas que hacían, comienzan a tratar de aislarse socialmente, comienzan a generarse cierto tipo de lesiones y sobre todo ya existen planes, si es que ya existe más allá de la ideación un plan suicida y tienen una fecha de ejecución. Es un paciente de muy alto riesgo, especialmente si tienen muchos factores de riesgo, como muerte de un familiar, como problemas de pareja, problemas económicos o antecedentes previos también de consumo de alcohol, tabaco, drogas. Ahora, hay pacientes, hemos tenido consultantes que se suicidan sin dar ninguno de estos síntomas. Por eso les comento, no todos los pacientes que se suicidan tienen trastornos mentales. Tienen familias perfectas, entre comillas, tienen trabajos perfectos, pero la mínima frustración, no saben cómo manejar esa frustración y consideran que la única manera de aliviar ese dolor muy profundo es tratando de autoinfligirse daño. Claro, a algunos se les va la mano, intentan desahogarse de alguna manera, como el famoso Putin, ¿no? Otros intentan dormir un poco más porque estoy tan estresado que me tomo unas 2 pastillitas más de lo que me mandó la misma psiquiatra o el mismo médico y terminan en sobredosis sin intención de quitarse la vida. Pero se considera como un suicidio cuando se hace las pruebas de las autopsias y exámenes toxicológicos y demás. Entonces, al momento de ya haber reconocido o sí, reconocido a una persona que presumiblemente está pensando en realizar esta acción, ¿cómo podemos abordar a esta persona? ¿Cómo podemos ayudarla para que cambie de opinión, para que deje a un lado esta idea? Primeramente, todos nos entrenamos, digo yo, y esto sí es una responsabilidad social, no solamente de los profesionales de salud, o todavía más, ¿no? De los profesionales de salud mental, deberían ser expertos en el tema. Prepararnos en primeros auxilios psicológicos. Todos nos preparamos en primeros auxilios médicos, pero muy pocos se esfuerzan y se preparan en primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos es una herramienta comunicativa, una herramienta de descarga que favorece a que las personas puedan restablecer el normal funcionamiento que tenían antes de esa crisis. Generalmente se lo aplica dentro de las primeras 72 horas de sucedido esta experiencia negativa. Pero si yo